Buenas noches, amados hermanos y amigos del mundo entero. Aquí está su servidor, el pastor Noran Aponte, desde Venezuela, estado Táchira, y desde la iglesia cristiana se le ha concedido vestirse de lino fino. Hoy vamos a continuar con otra hermosa parábola de las que hemos venido explicando de nuestro Señor Jesús, que nos quiere enseñar y explicar su poderosa palabra. Estaremos ahora leyendo en Mateo 13 y vamos a estar hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Leo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Vamos a orar, hermano y amigos. Señor amado, gracias te doy por esta poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, de estas parábolas tan hermosas, estas historias poderosas, reales, que se aplican en nuestra vida común. Señor amado, te pido que, así como me estás dando entendimiento de ellas, también se las deja a los oyentes. Aquellos que en verdad quieren prestar atención a esta revelación que tú les quieres dar hoy. Y que esta palabra llegue a sus corazones y los transforme. Y que piensen de una manera diferente. Y te reconozcan a ti, Padre poderoso y magnificente. El Padre que merece la adoración, la alabanza, la gloria y la honra. El poder por lo que eres, mi Señor. Tú que te sientas sobre las aguas, tú que estás en tu trono y estás en todas partes, amado Dios. Tú eres el dueño de todo. Todo lo que hay aquí es tuyo, Señor. Así que te pido que te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén. Amados amigos y hermanos, quisiera comenzar cuando en Mateo 13, versículo 36, Jesús explica la parábola de la cizaña. Dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Amado amigo, aquí hay algo importantísimo. Mucha gente común vino, mucha gente que solamente vino por curiosidad de escuchar a Jesús, que predicaba desde una embarcación en el mar. Pero acá vino, entró a su casa y empezó a explicar la parábola a sus discípulos, quien verdaderamente estaban interesados en este conocimiento. El Señor les tenía esto para ellos porque ellos sí querían, ellos lo pidieron. Así que, amigo mío, si usted quiere tener la revelación de Dios, pídaselo hoy. El Señor explicó la palabra de una manera muy hermosa acá. Aquí está la interpretación. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Amado amigo y hermano, Dios es el que siembra la buena semilla. Su Hijo también siembra la buena semilla. ¿Por qué? Porque desde la creación del mundo
Dice la palabra en Génesis 1:31 que todo lo que Dios hizo fue bueno, incluyendo al hombre, a todo lo que ha hecho, la naturaleza, los animales. Todo fue perfecto, todo fue excelente. Y Dios hizo a Adán perfecto, y de su costilla sacó a Eva y era perfecta. Y eran puros y santos, hechos a la imagen de Dios. Qué tremendo esto, hermano. Dios es maravilloso. Así que el Hijo del Hombre, como dice acá, es el que viene a traer la buena semilla. Esa semilla que también el Padre había sembrado de un principio. Y esa semilla somos nosotros, en este caso. Sigamos leyendo. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Fíjese que aquí dice que el campo es el mundo. Todo este mundo pertenece a Dios. Dice, hay un salmo, el Salmo 24, dice lo siguiente. Dice lo siguiente el Salmo 24. Nos habla de una manera poderosa de lo que es Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. El Señor es el que ha hecho todo esto. Inclusive en el Salmo 29:10 dice que el Señor se sienta sobre las aguas. Y en Primera de Crónicas hay algo maravilloso. Él es magnificente. En Primera de Crónicas, capítulo 29, dice la palabra de Dios, algo maravilloso, amado hermano. En el versículo 11, tuya es, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Tú eres excelso, tú eres por encima de todo. Por eso merece la magnificencia, la gloria y la honra de todos tus hijos. Sigue aquí adelante, sigue explicando la parábola y dice, el enemigo que la sembró es el diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. Hasta aquí. Vamos a explicar esto tan hermoso que el Señor dice. Sabemos que el enemigo fue lanzado a la tierra. Aparece en el huerto del Edén y entra ocultamente a través de una serpiente, del animal más astuto que hizo el Señor, para poder sembrar su mala semilla. Engañando a Eva, le hizo ver de una forma mentirosa, le hizo ver que si comía del árbol de la ciencia y bien el mal, iba a ser como Dios. Ella cede y cae de la gracia de Dios junto con Adán. Y vemos acá algo tremendo. Después, más adelante, podemos ver que Adán y Eva tienen a Caín y tienen a Abel. Y sabemos que Abel heredó esa promesa tan hermosa del Salvador del mundo, que ya estaba preparado como el Cordero ante la fundación del mundo. Y vemos que, como Satanás siempre anda atrás buscando destruir los planes de Dios, Satanás usó a Caín como hijo de él, como hijo del diablo, porque las tinieblas de Satanás estaban en su corazón. Y como vio Caín que las obras de Abel eran más justas que las de él, lo mata. Ahí podemos ver que Satanás desde el principio es un homicida, es un mentiroso. Y eso lo podemos ver en la primera carta de San Juan, cuando nos dice la palabra de Dios, algo maravilloso. El apóstol de San Juan nos revela esto de una manera poderosa. Dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo, gloria a Dios, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Tremendo, hermano. Qué cosa tan tremenda. Un hijo del diablo, como dice acá, que esta semilla que sembró, como dice acá en el versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo.
Podemos ver algo acá en el tiempo de Palestina. Podemos ver que los palestinos sembraban la semilla del trigo, que era de color marrón, y también la semilla de la cizaña, que era de color negra. Pero las personas que tenían alguna contienda contra otros agricultores le lanzaban semillas negras al trigo. Cuando el trigo empezaba a dar su fruto, la cizaña también crecía y sus raíces se entrelazaban con las raíces del trigo. Qué tremendo esto, hermano. Hay que dar algo tan tremendo que vamos a ver más adelante. Y dice la palabra, sigue diciendo la palabra de Dios. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, y allá será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Voy a aprovechar a explicar estos versículos. Y fíjese bien, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, y así será en el fin del siglo. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá del reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ya estamos claros que cuando empieza a crecer el trigo y la cizaña, el trigo empezó a dar su fruto, y por ahí, por el fruto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios. Sabemos que hay algo que hay que acotar. En la primera parábola del sembrador, yo expliqué que el sembrador, el primer sembrador era Cristo, y nosotros somos los siguientes sembradores, como los apóstoles, sus discípulos, y nosotros ahora en este tiempo. Sembramos la semilla que es la palabra de Dios, la sembrábamos en corazones, porque esas tierras representaban los corazones. Pero ahora aquí, la semilla que sembró el Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, porque el Hijo del Hombre es Cristo Jesús, esa semilla es del trigo, somos todos nosotros, sus hijos, los que queremos hacer su voluntad, los que queremos obedecer su palabra, los que estamos en la luz. Pero también dice que el enemigo, Satanás, el diablo, sembró la cizaña. Y estos son aquellos que están en las tinieblas, en la oscuridad, que no hacen la voluntad del Señor, que hacen el mal como Caín, que hacen el mal como por ejemplo el mago, como dice en la palabra de Dios, el mago Jesús, como lo habla en Hechos capítulo 13, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En Hechos 13 dice, y dice acá la palabra del Señor: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, en el versículo 6, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaban quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Vemos a un trigo acá que se acaba de convertir, que se convirtió en ese tiempo el procónsul, pero vemos a un hijo del diablo, como era Caín también acá. Vemos este ejemplo. También vemos otros hijos del diablo en Hechos capítulo 5, cuando vemos el caso de Ananías y Zafira. El apóstol Pedro los reprende, porque dice la palabra: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles.
Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó tu corazón? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Y reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Así pasó con Safira, su esposa, también. Y vemos también otros ejemplos resaltantes en 2 de Timoteo, capítulo 4. Vemos que la palabra de Dios dice en el verso 10, porque Demas, un ayudante y colaborador de Pablo, dice que deja a Pablo desamparado. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y también habla de Alejandro el calderero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Sí, amado hermano, estos son ejemplos de los hijos del diablo, los que quieren estar en este mundo donde gobierna Satanás. Aunque Dios es el dueño del mundo y le permite a Satanás para que manifieste toda su maldad y podamos ver la maldad de Él y podamos seguir en la oportunidad que Dios nos da para decidir sobre Él cuando Él nos escoge para salvarnos y nosotros escuchamos su palabra y la obedecemos y Él hace un milagro así como lo hizo con el apóstol Pablo. En Hechos 26 dice que Pablo llevaba cartas para perseguir a los cristianos a Damasco y en el camino hubo una luz que era más resplandeciente que el sol y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Qué maravilloso cuando el Señor le habla a Pablo y Pablo reconoce a Jesucristo y el Señor le dice las siguientes palabras a Pablo. Le dice lo siguiente, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Este sí es un ejemplo de un hijo de Dios, de trigo puro. El Señor lo tomó y lo salvó para llevar su palabra. Y él fue fiel hasta su muerte, como dice en la palabra. Esperaba la muerte en ese momento. Y dice que cuando todos lo abandonaron, él confió en Jesús hasta la muerte. Amado hermano, y aquellos que son de tropiezo, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice en el verso 39, y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Sí, hermano, la siega es el último tiempo, cuando el Señor va a venir a buscar el trigo y va a tomar también a aquellos hijos del diablo, a la cizaña, para castigarla, para quemarla. Mire lo que dice. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. El Señor enviará sus ángeles. Lo que dice aquí la palabra de Dios, que dice acá que los segadores serán los ángeles, Él enviará a los ángeles para que vengan a buscar la cizaña. La van a arrancar. ¿Cómo la van a conocer? Porque la cizaña se mantiene orgullosa, altiva. Ella es derecha hacia arriba. Va buscando hacia arriba, mientras que el trigo se dobla por el peso del fruto. Ahí vemos la gran diferencia, hermano. Y vemos que cuando el Señor venga, va a ver a aquellos hijos de Dios que son humildes de corazón, que han reconocido a Jesús, que han sido transformados de corazón, han nacido de nuevo. Mientras que aquellos altivos que siguen en su posición, siguiendo a Satanás, siguiendo a este mundo, el Señor los va a agarrar como agarran a la cizaña como un pasto que lo amarran y hacen un nudo fuerte para después echarlo al fuego. Dice acá en el verso 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo, en el último tiempo, hermano, en el final del tiempo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y los recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Todos estos que hacen
el mal. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense que sí existe el infierno. Este es lugar de tormento, amado hermano. Recuerden que estamos hablando de que el Señor compara esto con el reino de los cielos, hermano. Fíjense bien que el Señor tiene a sus hijos que son del reino. Todos aquellos que son trigo de verdad. El trigo se conoce por su fruto. Todos aquellos que dan el fruto, que tienen fruto. Los que no tienen fruto no podrán estar en su reino. Porque el árbol que no da fruto será cortado y echado en el infierno. El Señor en el fin del tiempo apartará a sus ovejas a un lado y apartará, como dice en Mateo 25, a los corderos a otro lado. El pastor de las ovejas hará esto. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes para aquellos. Y mucha gente que se hace pasar por trigo no podrá engañar al Señor. El Señor le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Y dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces sí, en verdad hay un reino donde estaremos nosotros con el Señor. Recuerden que aquí hay algo profético también. El Señor, después que venga por su pueblo, a arrebatar a su pueblo hasta las nubes, cuando levante su pueblo con un cuerpo glorificado, así usted esté muerto, será levantado, se encontrará con el Señor en las nubes. Los que estemos vivos seremos levantados y transformados en un cuerpo glorioso y puro como el del Señor, y santo, y estaremos con Él allá. Pero después regresaremos para estar en su reino, en el milenio, donde será atado Satanás. Pero después que pase el milenio, el Señor, antes de que pase el milenio, el Señor va a mostrar un verdadero gobierno de Él. Un verdadero gobierno justo, recto, donde hay amor, un verdadero amor, donde hay alguien que gobierne con rectitud, con justicia. Y después, amado amigo y amado hermano, el Señor vendrá y soltará a Satanás. Y muchos que están en ese tiempo, en el tiempo del milenio, en el último tiempo, seguirán a Satanás y con Satanás serán echados en el lago de fuego y azufre. Hay muchas cosas que se podrían explicar acá, pero será en otro momento, amado hermano. Estaremos ahora orando por haber concluido esta maravillosa parábola. Hay muchas cosas que se podrían decir más, pero con esto es suficiente para que usted pueda hoy haber entendido que si tú eres trigo, tú haces la voluntad de Dios y tú le sirves al Señor. Y si tú eres cizaña, obedeces a Satanás, obedeces a las tinieblas. Pero el Señor te quiere trasladar de las tinieblas a la luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo, así como fue Pablo trasladado. Él quiere hacerlo contigo. Si tú quieres reconocerlo, repite esta oración: Señor Jesucristo, yo no quiero ser hijo del diablo. Como dice en San Juan 8:44, el Señor le dijo a los fariseos, le dice lo siguiente, en San Juan 8:44, aquellos que decían que eran hijos de Dios, pero no aceptaban a Jesús, el Señor les dijo lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí que digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues, si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo oís vosotros, porque no soy de Dios. Ahora, si usted quiere ser de Dios, repite estas palabras conmigo y siga al Señor. Busque una iglesia cristiana donde congregarse, donde hablen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ore conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pido que salves mi alma. Ahora, hoy, creo que Jesucristo es el Salvador del mundo y que Cristo ha resucitado el tercer día entre los muertos y que por medio del Espíritu Santo ha derramado su amor en mi corazón y me ha trasladado de las tinieblas a la luz.
y ha escrito mi nombre en el libro de la vida. Ahora, Señor, ya que quiero seguirte, Padre. Quiero ser trigo, Señor. Señor amado, creo también que tú has resucitado entre los muertos. Y ahora que quiero ser trigo, Señor, ayúdame a seguirte. Pon tu gracia, pon la capacidad de tu gracia sobre mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, Señor. Porque tú me has comprado completo, Padre. Amén y amén.